Hola, bienvenidos, bienvenidas, supervivientes, a un día más de este rolario de cuarentena. Hoy con la idea de mi amigo Finn y yo, el colega Finn, os hemos traído una serie de obras teóricas sobre el cómic para que empecemos a entender un poco más el cómic como un arte propio. Con su lenguaje específico basado en la narrativa secuencial, un cómic que dispone de una originalidad propia respecto a otras artes visuales, como puede ser la pintura, la ilustración o incluso el cine. Es una selección de obras teóricas, ya digo, sobre este arte con su lenguaje y sus símbolos propios. Rápidamente, empezamos con una de las obras más antiguas, El lenguaje de los cómics de Roman Goupert, historiador barcelonés, especialista en historia del cine e historia de los cómics, y en los 70 realizó este primer acercamiento al cómic, despojándole un poco de, bueno, pues ese halo de subcultura popular para empezar a presentarlo de manera científica y seria como un arte con lenguaje propio. Es un libro que incide en la semiótica del cómic y es una obra bastante compleja, no es de fácil lectura para todo el mundo, viene acompañado de unas cuantas viñetas. Es una obra que se lee bastante rápida, exceptuando los últimos capítulos, que ya digo son un poquitín más específicos, pero una obra para empezar con todo este tema del todo interesante. Interesantísima. Me parece el discurso del cómic de Louis Gasca y Roman Goupert. Es todo lo que era este pequeño cómic que empezaba pues oye, a ofrecer desarrolladísimo. Aparecen una inmensidad de viñetas explicativas para todo aquello que se quiere contar. Se habla no solamente de la importancia de componer una viñeta como si un plano cinematográfico o una composición artística se tratara, pero eso también lo tiene la ilustración. Lo importante de todo esto es ver cómo esas viñetas se secuencian, se ponen una detrás de otra, y eso es lo que, en definitiva, diferencia a un buen autor de cómic a un buen ilustrador. Un buen ilustrador, puede hacer un dibujo excelente, pero no es ser capaz de disponer las viñetas en orden tal que sea el propio lector el que rellene los tiempos, los espacios y los movimientos que faltan en la secuencia de viñetas. Aquí te habla muchísimo sobre cómo se secuencian las viñetas y te habla de todos los recursos estilísticos propios del cómic. Hay cosas que se pueden contar en cómic que no se pueden contar en ningún otro medio. Ojo, no digo que sea mejor el cómic que todo lo demás, ni mucho menos. Simplemente digo que sepamos ver que el cómic tiene una potencia de recursos que no están al alcance de otros medios, al igual que esos medios tienen otros que no tienen el cómic. Pongo un ejemplo, no lo tengo aquí a mano, pero en el cómic de Prometea de Alan Moore y John H. Williams III hay una doble página que es un bucle de Moebius. Los dos personajes van hablando, moviéndose por el bucle, y esto es un bucle, y el lector sigue leyéndolo, vas a estar eternamente leyendo ese bucle. Depende del lector el pasar la página. El hecho de que gran parte del movimiento en la vida de las viñetas dependan del lector es una característica del cómic, y un buen narrador de cómic sabe disponer las viñetas y las páginas de la mejor manera para ayudar a que rellene el hueco el lector. Estas son obras teóricas. Este es voluminoso, pero es una lectura completamente apasionante. El discurso del cómic, Louis Gasca, Roman Goupert. Pasemos ahora a enciclopedias, y aquí tenemos una enciclopedia Larousse del cómic, que es una obra francesa. Para la edición española se amplió un poquito con autores y personajes de cómic español. Una enciclopedia bastante interesante, sobre todo haciendo mucho hincapié en cómic americano y cómic europeo muy clásico. Se retrotrae a los clásicos y yo creo que clásicos faltan bastante pocos. Se quedó en ese momento cuando se quedó claro, pero bueno, ya irán saliendo más enciclopedias y muchas más cosas con el paso del tiempo. No sé qué tal se contarán estas obras, pero yo las voy diciendo. Otra enciclopedia, una guía básica del cómic, en esta ocasión Eric Frachini y Oscar Palmer. Es más o menos lo que hacía este otro cómic, pero tiene una ventaja, que es un poco más moderno y aparecen autores más recientes y personajes más modernos. El tamaño también es bastante más grande,
con lo cual se permite que algunas de las viñetas pues se vean bastante mejor. Viene como todos los diccionarios y enciclopedias por orden alfabético, así que no tenéis problema. Siguiendo con enciclopedias y siguiendo con estas obras históricas, El País publicó como complemento en los 80 una historia del cómic. Esto venía, ya os decía, con el periódico El País hace mucho, como pequeños fascículos que después, más adelante, llevabas al señor kiosquero, y el señor kiosquero tenía la bondad de, bajo un módico precio, claro, encuadernártelo. Esto lo dirigió Javier Coma y es una obra bastante interesante. El problema es que el papel no era especialmente bueno, con lo cual hay que tenerlo con cierto cuidado cuando se lea y se maneja, pero la selección de obras, viñetas y sobre todo con pequeñitos textos, casi pequeños ensayos sobre lo que se está contando, en plan periodístico, estaba bastante interesante. También en los 80 Two Times sacó un pedazo de enciclopedia, esta historia de los cómics, creo que fueron 5 volúmenes más o menos, igual, llegaba a los kioscos en fascículos, lo ibas guardando, cuando tenías todos, se lo llevabas al kiosquero y te lo encuadernaba. Esto, el papel ya es bastante mejor, y esta obra pues es también excelente porque va desde los clásicos americanos en sus orígenes al cómic europeo y al cómic de todo tipo. Esto sí que no sé cómo se encontrará, seguramente si vais a Todo Colección o algún sitio, algo podéis encontrarlo, a lo mejor en algún mercadillo, el Rastro en Madrid. Ay, no me acuerdo cómo se llama el de Barcelona, San Jordi. Pido disculpas, buena gente de Barcelona. El mercadillo barcelonés como el Rastro de Madrid, pues seguramente a lo mejor también podéis encontrarlo. Y es una obra también de estudio y realmente interesante. Y por último he dejado, no lo mejor, pero sí lo más adaptable, interesante y moderno para el final, esta obra de Scott McCloud, Hacer cómics, que no solamente es fundamental para todo aquel que quiera meterse en el mundo de hacer y dibujar y diseñar cómics y páginas, sino todo aquel que quiera entender cómo se piensa y cómo se construye un cómic, que no solo ponerte a dibujar, tienes previamente que preparar páginas, viñetas y demás. Esta obra está contada en forma de cómic. Es casi un metacómic, un cómic que habla de cómic. Esto es una auténtica gozada, podéis encontrarlo, no creo que tengáis mucha dificultad y os garantizo, hacedme caso, que es uno de estas obras que te van a cambiar completamente la concepción que tienes del cómic. A partir de este momento ya nadie va a decir que el cómic son dibujitos con texto, porque es otra cosa completamente. Auténtico mérito del cómic es precisamente secuenciar las viñetas. Hacer cómic de Scott McCloud, una obra absoluta y completamente fundamental que seguramente espero podáis encontrar por ahí. Si esto os ha gustado, pues ya os haremos más programas sobre teoría de cómics, sobre lenguaje del cómic. Os pondré en el primer comentario el link a mi programa de radio de cómics. Lo digo por si se me olvida que me lo recordéis. La radio lleva, pues oye, 3 semanas, ya va a hacer 3 semanas apagada por el coronavirus, pero ahí tengo un montón de programas que he ido haciendo con el tiempo. No me quiero enrollar mucho más, gracias por estar ahí, por el apoyo, como digo siempre, por los comentarios, por el interés que estáis demostrando. A Fin también le hace mucha ilusión, así que venga, seguid resistiendo, seguid luchando y seguid siendo buena gente.